Audio Jungle. Tienen más de 2000 años porque como Yeshua no vino, lo están esperando. Y no pueden morir porque Yeshua les prometió. Hay algunos de los que están aquí que no van a experimentar la muerte, no van a morir porque tienen que mirar al Hijo del Hombre viniendo. Entonces, no vino en el primer siglo, entonces hay que buscar esa gente que tiene más de 2000 años. ¿Dónde estarán? ¿Estarán en Israel? O como estaban siendo perseguidos, a lo mejor viajaron a otro lugar y están escondidos allá. Como viejitos así, bien viejitos, curviados así. Sí, ahí estuve yo con Jesús y no puedo morir porque Él me dijo que yo no me iba a morir hasta que viniera el Hijo del Hombre. Y como no vino, aquí sigo esperando. No puedo morir. Discúlpame que... O sea... Ya tomo la otra. Una pregunta. Ustedes que se congregan. ¿Alguna vez? Esta pregunta es desde los que tienen 5 meses o un mes o una semana yendo a la iglesia, hasta los que ya tienen más de 20, 25, hasta 30 años. Y pastores de una vez. ¿Alguna vez ustedes han escuchado a algún pastor? Bueno, vamos a empezar por jerarquías, porque ellos se ponen por jerarquías. ¿Han escuchado a un apóstol? ¿Han escuchado a un profeta? ¿A un pastor? ¿O un evangelista? ¿O a un maestro? ¿Han escuchado alguna vez hablar de este versículo? Y que te lo expliquen como venida de Yeshua, de Jesús en las nubes. Desde el que tiene una semana hasta el que tiene 30 años, 35. ¿Alguna vez has escuchado este versículo? No. ¿Cómo? ¿A poco 35 años, 15 años, 12 años? Y nunca te explicaron eso. ¿Nunca escuchaste a tu pastor? Nunca. ¿Por qué? Entonces, ¿qué? ¿Qué hacemos? Ahora, hay la pregunta a los pastores. ¿A poco ustedes son líderes? O sea, pues, hablando desde apóstoles hasta maestros, todo. ¿A poco nunca leyeron ese pasaje? No les creo. Ustedes leen mucho. No, de veras, ¿a poco nunca le leyeron? ¿Nunca lo leyeron? ¿Cómo? Pues ahí está. O sea, o sí lo leyeron y no lo entendían, o sí lo leyeron y se quedaron como diciendo, no, ni le toco aquí porque como no lo entiendo, mejor no me meto en broncas. Mejor vamos a hablar de la transfiguración. Cómo Jesús se transfiguró y se hizo blanco, y las dos enredadas, se le apareció Moisés y Elías. Pero este versículo no hay que tocarlo, porque nomás tocamos Mateo 24, 34, donde la venía en la nube. Ahí sí, porque pues está bien obvio, vino en una nube. Pero este no. ¿Por qué? Pues no puedo tocar esto. ¿Por qué? Porque aquí dice que hay unos que está hablando que no van a morir hasta que Él venga. Y eso lo concuerda con Mateo 24, 34. ¿Cómo no? Si entendieran y si conocieran el concepto de venida de la mente judía, hebrea, entenderían estos pasajes. Pero como no, por eso están predicando igual el error. Y así tienen a la gente asustada. Ahorita el coronavirus ya son los días finales. Y ahí salen
evangelistas, se acerca el día, ya estamos en los últimos días, 5 minutos, ya están las puertas. Es más, el Señor ya se está asomando así como diciendo, ya, pero no baja. ¿Por qué? Porque está esperando a que todos se arrepientan. Así lleva 2000 años. Pero a ellos les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí, con los que está hablando. Contexto, ahí o allí, que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Entonces, ahí yo te dejo eso. Si tú dices que no vino, falló Yeshua. No cumplió, porque les prometió Dios. Hay algunos de los que están aquí que no van a morir. Sí, entonces, sí, no puede dejar de cumplir una promesa. Pero si sí vino, entonces, ¿qué estás esperando otra vez? Ya vino. Ahí te dejo eso. El tercero, para dejarlos. O sea, este tema ya. Venida. Porque después vamos a seguir tocando. Nada más que ahorita quería arremacharlo, así apuntalar el concepto de venida y del fin del siglo. Es todo, mente. Y ahorita lo vamos a mirar con la parábola. Mateo 26. Mira nomás. Mateo 26, versos 63 y 64. Mira. Aquí yo tenía un marcador. Ya acá está. Mateo 26, 63 y 64. Ok, vamos a leer desde del 62. Dice, fíjate lo que dice, ¿eh? Aquí es cuando Yeshua está en el concilio, en el Sanedrín, lo están juzgando, ya está preso, lo van a juzgar. Y se acerca el sumo sacerdote, Caifás. Dice, y levantándose el sumo sacerdote, le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo o el Mesías, el Hijo de Hashem, el Hijo de Dios. Ahora, ahí les vamos a mirar después, mira, si yo tengo muchos planes, pero yo de veras, desde ahorita me voy a comprometer. Voy a empezar a trabajar al paralelo con esto hasta que se termine Mateo 24 y tal vez la serie que siga, porque estoy entre sacar lo de el concepto de Satán y del diablo para ya de una vez tumbar cabezas, y también el concepto de el Hijo de Dios. Porque nosotros creemos cuando dicen Hijo de Dios como es que es un semidios. O sea, que literalmente es Hijo de Dios. Así como que Dios tuvo un hijo. Y ese concepto es una idea griega. Dioses bajando a tener relaciones con mujeres y teniendo semidioses, Hércules, Aquiles y todos ellos. Hijos de diosas o hijos de dioses, semidioses. O sea, y tú quieres agarrar a un judío y darle esa naturaleza, como que bajó Dios y embarazó a una mujer y salió un semidios. Mitad hombre, mitad Dios, eso no existe. Claro, en la mitología sí, en las historias griegas sí, pero es judío, es hebreo, no hay eso. Por eso te digo, cuando ustedes oigan Hijo de Dios, o sea, el concepto de nosotros Hijos de Dios es que eso, o sea, como que es semidios, o sea, es mismo Dios. Jesús es el mismo Dios. No es así. Entonces, cuando dicen el Hijo de Dios, ¿qué significa para ellos? ¿Qué significaba? Y después vamos a mirar, porque ustedes, si no sabían, nomás un adelanto, el César también se le llamaba Hijo de Dios, al César. Es más, los Césares se consideraban dioses. Y si no lo adorabas como dioses, vives o mueres. Así de fácil. Vamos a ver el concepto después, por eso lo que les digo. Dice, entonces, te conjuro por el Dios viviente, dice Caifás, que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el Hijo de Hashem, de Adonai. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora, a ver, contexto, Yeshua está hablando con el sumo sacerdote más o menos en el año 33 de la época contemporánea, de esta época.
o después de Cristo, porque ya había nacido, ¿ok? O sea, él está en el Sanedrín, está con el sumo sacerdote enfrente. Estamos poniendo en contexto. El sumo sacerdote está enfrente, Yeshua está aquí, y el sumo sacerdote le está hablando a él en un tiempo, en un lugar específico, ¿okay? Y él está diciendo, te conjuro. Es que necesito tomar agua porque tuve hoy una taquiza y con lo caliente. Por eso, ok. Entonces, el sumo sacerdote le dice a Yeshua, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si tú eres el Mesías. Cristo es el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, está hablando con él, tú lo has dicho. Además te digo que desde ahora, no en un futuro, desde ahora, veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes. Es que tiene como, es de kiwi, es muy bueno. ¿Estás escuchando lo que dijo Yeshua? Tú lo has dicho. Además te digo, Caifás, que desde ahora, año 33, veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. O sea, sentado y viniendo. Entonces, si tú lo esperas parado, no, aquí dice que viene sentado y viniendo. ¿Cuándo lo dijo? En el año 33. ¿A quién se lo dijo? Al sumo sacerdote. Desde ahora te digo, desde ahora veréis, o sea, desde ahora tú, Caifás, vas a mirar eso. Vas a mirar al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo en las nubes. Tampoco cumplió. Se dan cuenta que cada vez que dicen que Yeshua no ha venido y que Yeshua no vino y que estaba por venir, lo están haciendo mentiroso. O sea, fíjate el grado el grado de ignorar las Escrituras en su contexto, lo que lleva a decir. Por un lado estás diciendo que no ha venido porque no tienes cómo explicar venida, lo que significa venida. Pero por un lado estás diciendo que no vino y por otro lado estás diciendo como no vino, es mentiroso. Pero ¿por qué es mentiroso? Porque aquí le está diciendo a unos que no van a morir y no vino. Entonces esos se murieron. Entonces dijo, qué mentiroso Jesús. Dijo que algunos iban a morir, ya todos se murieron y no vino. ¿Y tu esperanza? Entonces, ¿por qué tú crees a tu pastor que te dice que va a venir ya? Y hacen cuentas, no, en el 1948 va a venir y no vino. No, en el 1972 y tampoco vino. No, en el 2020 y no ha venido. Y están diciendo 2024 y no va a venir. ¿Por qué? O sea, si aquí está diciendo a Caifás, desde hoy, folks, hoy, desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo en las nubes. Y todavía dicen nubes. O sea, para que no quede ahora sí rastros, que no quede duda. Bueno, yo nomás te voy a dejar esos 3 versos, estos 3 versículos. Tú sabrás cómo lidias con eso. Yo ya lidié bastante tiempo, tengo 11 años estudiando ese rollo y fueron unos años de quebrarte la cabeza y de entender y discutir con pastores y que me bloqueaban y me rayaban hasta la jefa y me la recordaban y conflictos y peleas y por Facebook y por en privado y me decían de lo que me iba a morir, hereje, me bloquearon amigos, de todo. Ahora sí, como la canción de los 10 perritos, de los 10 que tenía, uno se fue a la nieve y ya nomás me queda el 9 y después de los 9 que querían, uno se fue con Pinocho y ya nomás me quedan 8 y así, ahorita ya de todos esos amigos cristianos que estaban en las iglesias conmigo, no tengo a ninguno.
pero gloria a Hashem que me dio nuevos. O sea, sí, lo viejo va y viene de lo nuevo. Es transición, ni modo, no te encariñes. No todos te van a creer, no todos te van a seguir y no todos van a ser tus amigos hasta el final. ¿Triste? La vida es así, en todos los aspectos. Entonces, estos tres te los dejo ahí. ¿Sale? Entonces ya miraste, el concepto de siglo es el Olam Hasé, Olam Haba. Se divide, el tiempo en los judíos son dos. La era presente y la era por venir. Cuando ellos están preguntando el fin del siglo o el fin del mundo, ¿tú qué crees que estaban hablando? De la era presente. Y la venida, aquí te estoy diciendo, para repuntarte que todo apuntaba que Él iba a venir en el primer siglo. Ahora, ¿qué significa venida en las nubes? Lo vamos a tocar cuando lleguemos. Nada más quería apuntalar. Ahora sí, terminando esto, ahora sí acompáñame a la parábola de la cizaña. Quería terminar ahí. Ahora sí vamos a Mateo capítulo 13. Acompáñame. Mateo capítulo 13. Versículo del 24 al 30. Lo vamos a leer. Porque tenemos que leer la parábola. ¿Ok? Mira. Mateo capítulo 13. Versículo 24 al 30. Y dice así. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba, dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Está hablando Yeshua las parábolas. Está hablando Yeshua, está enseñando, y está con sus discípulos y con la gente alrededor que le están siguiendo, y él empieza a enseñar esta parábola. Ahora, los discípulos como que no carburaban muy bien, como que decían, como que ¿qué pasa aquí con esta? ¿Por qué en parábolas? O sea, Yeshua era un maestro rabino, era un rabino, era un maestro de Torah, pero él se especializaba mucho en las parábolas. Era un maestro que su método de enseñanza era en base a, usaba mucho la parábola, usaba mucho el extraer, que el hombre que le siguiera, no te decía como otros maestros tal vez que eran muy metódicos, y aún así hay mucha gente hoy en día, muchos pastores, me tocó mirar infinidad de toda la clase, desde que pastores que no se salían del renglón, de la línea, sino decías punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, como que él sentía que no era prédica. Y había otros que leían un versículo y se aventaban como diciendo: tú abra la boca y que Dios te la llene. Y bla, 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 y luego regresaban al mismo texto y bla, 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 bla. Y o sea, hay de muchos, ¿no? Ve, el método mío es así. A veces es un chiste, a veces es el otro, pero bueno. Entonces Yeshua se distinguía mucho por esa área. Y en el pueblo judío existe el Midrash, las parábolas, la Gadá, o sea, hay muchos métodos de enseñanza, ¿no? Y Yeshua se distinguía por esto. Entonces, los discípulos, dice, fíjense lo que dice, entonces ahora vamos al versículo 36, de ahí mismo el capítulo 13. Entonces, despedida la gente,
entró Jesús a la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Fíjate, o sea, había mucha gente, se despide la gente, se va, y los discípulos se acercan al maestro y le dicen: explícanos. O sea, algo no entendieron. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Escúchame, ¿quién es el Hijo del Hombre? Yeshua. Entonces él está diciendo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. De manera, escúchame por favor, escúchame. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este están hablando, están viviendo de este siglo. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo que estamos viviendo. Compáralo con Mateo 24. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? De manera que como se arranca la cizaña y se quema el fuego, así será el fin de este siglo. ¿Cuándo será el fin del siglo? De manera que como tengo que repetir, yo no sé si... Así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno del fuego. Ahí será lloro y crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino del Padre. El que tenga oídos para oír, oiga. ¿De qué siglo están hablando? Pero a ti te han enseñado que el crujir de dientes, el lloro y crujir de dientes, es cuando te manden al infierno. Entonces, pero aquí Yeshua está diciendo que esto va a pasar cuando termine ese siglo. Y si termina ese siglo, dice, entonces, porque dice: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo. Y eso pasa, y te han enseñado que eso pasa en la venida del Mesías, de Yeshua. Pero eso está conectado con el fin de este siglo. De manera que como se arranca la cizaña y se quema el fuego, así será en el fin, escúchame, así será en el fin de este siglo. ¿Cuál siglo? ¿2020 o el que está hablando Yeshua? Dices: no, hermano, yo no estoy conforme con esto. Ah, no, vamos a otra parábola. Ahí mismo, capítulo 13, versículo 47 hasta el 50. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que es echada en el mar, recoge toda clase de peces. Escúchame, Efraín. Recoge toda clase de peces, y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en las cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y crujir de dientes. Otra vez están diciendo el fin del siglo. O sea, ¿qué no ves qué caso tiene que Yeshua les diga a los discípulos que va a pasar esto al fin del siglo, cuando el fin del siglo es cuando tú y yo todos estamos, o sea, en el 2020? ¿Para qué les explica a ellos si ellos no van a vivir ese fin del siglo? Ellos están preguntando: no entendemos la parábola de la cizaña, explícanos. Pues a esto así se va a separar. El Hijo del Hombre es el buen sembrador. Las semillas son ustedes, los hijos del reino. Los hijos del malo son aquellos que sirven de tropiezo. Pues en ese día de mi venida, cuando sea el fin del siglo, ustedes se van a dar cuenta que es el fin del siglo, porque va a haber una separación del trigo y la cizaña.
Y así va a terminar el fin de este siglo, de este que tú me estás preguntando. No, pero a ti te han enseñado que el fin del siglo es 2020. Todo siempre a futuro, todo es a futuro, todo es a futuro, todo es a futuro. Por eso se llaman futuristas. ¿Qué más vamos a hacer? Ahí está la parábola de la red. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que se echa en el mar y recoge toda clase de peces. Una vez llena, o sea, hay un límite, la sacan a la orilla y sentados empiezan a escogerlo. Bueno, en cestas y lo demás para afuera. Así será el fin del siglo. ¿Cuál siglo? Jesús. ¿Cuándo sucederán estas cosas? ¿Cuándo será tu venida? Y el fin del siglo o del mundo. Olam Hasé. ¿Cuándo será el Olam Hasé? El fin del Olam Hasé. Y entre el Olam Haba, la era por venir. O sea, tú sigues creyendo que es a futuro. Bueno, ya te dije la parábola. Por eso te dije, te quería confirmar en las parábolas, cuando está hablando del siglo, ¿en qué siglo está hablando? Aquí Yeshua lo dice, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin del siglo. O sea, lo que Yeshua está diciendo, así como se hace una separación, en el fin de este siglo va a haber una separación de los que son de tropiezo en el reino y de los que sí están en el reino. Y eso dice, este siglo, escúchame, este siglo. No, yo no sé, hasta estoy repitiendo tanto. ¿Por qué? Porque siento como que siento que nunca habían mirado esto y por eso tengo que estarlo diciendo, porque como que se quedaron como, espérame, a mí me enseñaron de otra manera. Pues sí. Mira Mateo 21. Mira Mateo 21, 33. 33 al 45. Vamos a mirar la parábola de los labradores malvados. Y aquí vamos a mirar el tiempo exacto de su venida. ¿Para cuándo era? O sea, vamos a mirar. Porque en las parábolas Yeshua está hablando también y está descubriendo y está dando información para que ellos supieran lo que iba a ocurrir en el fin del siglo y su retorno. Pero después vamos a mirar qué clase de retorno, cuál era la naturaleza de su retorno, de su venida. Simplemente quería tocar eso de las parábolas para que se dieran cuenta que en toda la escritura, en las parábolas también toca ese tema Yeshua. Pero nosotros miramos las parábolas como que no sé, nos lo enseñan como que no sabemos, o sea, no se tiene esa información. Mira, los labradores malvados. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar y edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Escúchame. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibieran sus frutos. Mas los labradores tomaron a los siervos, a uno golpearon, a otros mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo a otros siervos más que los primeros e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, escúchame, finalmente les envió a su hijo, diciendo, tendrán respeto por mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Y Jesús les dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores
ha venido a ser cabeza de ángulo y el Señor ha hecho esto, y es esta cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra que será quebrantado, y sobre quien ella cayere se desmenuzará. A ver, contexto otra vez. A ver.